Alejandro Saleta Aguilar es mexicano del estado de Guanajuato, profesor e investigador nacional de la Universidad de Guanajuato, ingeniero mecánico, doctor en termodinámica aplicada y máster en administración y gestión de negocios. 30 años de investigación en información alternativa que no sale a la luz pública. Pues sí, efectivamente, los temas, por ejemplo, los que vamos a ver, como lo comentábamos, son temas que de alguna forma no están a la luz pública y que ya fueron y que hoy no se sabe. El tema del día de hoy es ¿qué es el OPPT y la energía mundial? Adelante, Alejandro, ¿cómo vas? Bienvenido. Gracias, Agustín. Y todo tu público, bueno, pues nuevamente estamos por aquí reflexionando sobre todo esto y quiero sobre todo pues dejar claro que la verdad es relativa, o sea, es relativa a la persona y al nivel de información que manejes. Por lo tanto, si alguna cosa de lo que voy a comentar o vamos a comentar aquí junto con Agustín no les resuena o les suena raro o lo demás, déjenlo en temporales, en archivos temporales en el cerebro, pero no los borren. Después generen su propia investigación, vuelves a desempolvar esos temporales y lo que va a ocurrir es que alguna de esta información te va a resonar. Bueno, pues mira, el día de hoy quiero platicarles un poquito el tema de que antes de entrar en el OPPT y antes de entrar en el tema de energía, quiero que se lleven de tarea el tema de los reseteos, de reseteos mundiales. Entonces, mucha gente habla ahorita que si del nuevo orden mundial y que si la implantación de un nuevo orden que apenas va a llegar y demás. Entonces, de acuerdo a ciertos números, a información que hemos buscado, encontrado, contrastado entre diferentes fuentes, aproximadamente entre 1700 o al menos lo que nos dicen que fue 1700 y el año 1800, o sea, estamos hablando ya de pues prácticamente 200 y pico 300. años atrás, Ajá. casi 300 años, sí. ¿correcto? Sí. Entonces, ahí hubo unos cambios mundiales muy, muy fuertes. La fecha exacta, pues no la sabemos porque, como dicen, los vencedores escriben la historia como Hacen la les da historia. y pasan de ser asesinos a héroes, ¿no? Entonces, todos ellos escribieron una historia que en realidad se venía dando en el antiguo orden mundial. Voy a hablar del antiguo orden mundial, como aquella época de los sacerdotes, de lo que nos dijeron que eran faraones, que en realidad es un término mal aplicado en el antiguo Egipto, los reyes, la realeza y demás. Todos ellos habían puesto en unos, voy a decir cálculos de 600, 700 años atrás o quizás más. Vuelvo a repetir, la historia no es muy clara en esta cronología, pero lo que quiero en este programa dar un parteaguas es en la parte entre 1700 y 1800 hay algo atrás y luego algo hacia adelante. Y puede ser un cataclismo muy fuerte que le llaman algunos de ellos la lluvia de lodo, el cataclismo del lodo o en inglés el mud flood, que habla de que toda la tierra se hundió en una oscuridad, inclusive los que les gusta leer la Biblia o cosas por el estilo, hasta dice que hay una época donde Dios detuvo el sol para que ganaran una guerra su pueblo, o sea, a ese grado, ¿no? De que detuvo el sol y en unos lugares fue 3 días de noche, 3 días de día, cosas por el estilo. Bueno, a lo que trato de mencionar es que lo que nos dicen que fue un diluvio, pues en realidad ya hubo varios diluvios en la Tierra, algunos muchísimo más atrás de esta fecha que les digo, pero este en particular dejó rastros en toda la Tierra habitada, desde Rusia hasta Argentina y largo y ancho del planeta. ¿Qué quiere decir? Hubo una especie de lluvia con lodo, con barro, con oscuridad, con frío, con glaciación, que probablemente duró
varios años, que provocó una extinción muy fuerte en la Tierra. Pero esta investigación que estamos haciendo varias personas obedece a que antes de este cataclismo, el planeta estaba despertando. ¿Sí? El planeta estaba reclamando sus derechos universales, sus derechos energéticos, sus derechos cósmicos, y no reclamando porque ya somos, sí, ya somos seres, sin embargo, algo, Retomando entonces, ¿no? efectivamente, Retomando los derechos. Uh-huh. ajá. Entonces, si leemos, ahora sí, entrando en uno de los puntos que mencionamos en este programa, el famoso OPPT, que lo voy a leer aquí de inglés, que, que dice One People Public Trust, 1776. Quiero que vean esa fecha, 1776. Pero para llegar a ese documento que está bastante elaborado, no lo he podido leer completo, pero parece una carta magna de la constitución de algún país o algo por el estilo, pero orientada a los humanos. Hay que recordar que en el antiguo orden mundial, la iglesia, sobre todo la católica, se proclamó poseedor de la tierra. Y a partir de ahí, la gente tenía que reclamar una porción de tierra para que después viniera lo más parecido al registro público de la propiedad. Pero mientras tanto, cerros, montañas, la tierra y todo lo que el humano pueda pisar era propiedad de la iglesia. Pero también había el tema de la esclavitud. Entonces, este documento del OPPT que ha tenido una trascendencia muy fuerte, inclusive hay gente que dice, ya va a llegar y por fin vamos a ser libres y yo puedo declarar ante un juzgado mi libertad y no estoy sujeto a las leyes de ningún país. Y hay testimonios muy bonitos en internet y muchas cosas más. Pero yo pienso que es una opinión que este documento fue redactado antes del reseteo. Y los gobiernos que estaban en ese entonces, principalmente dominados por el clero, dominados por grupos secretos muy fuertes y demás, dijeron, ¿qué está ocurriendo? ¿Ya vieron esto? La humanidad va a reclamar sus derechos universales a la libertad, a la opinión, a libre tránsito en todo el mundo. No existe en ese OPPT, desconoces los países, desconoces las fronteras, desconoces la autoridad de un policía y además la riqueza de todo este planeta nos pertenece a todos por igual. Entonces, es un documento muy bonito, muy romántico, pero desde mi punto de vista está escrito para una civilización anterior. Desgraciadamente, quisiera decirles la buena noticia, mañana reclamen su porción de tierra y ¿qué creen? A cada humano nos toca 5 hectáreas cuadradas de tierra y tantos kilos de oro y tantos millones de dólares por familia, por número de hijos y demás, y mañana declárate libre ante la autoridad policíaca. Al menos aquí en México tú y yo sabemos que si me le pongo a un policía de estos de Guardia Nacional que apenas a duras penas terminaron un nivel preparatoriano, con mucho respeto, porque la verdad, la culpa, decimos en México, la culpa no la tiene el indio, ¿no? Sino el que lo invita como compadre o algo así, dice el dicho. Exactamente. Sí, sí, esa frase, pues así está. La, ajá, ¿Cómo era? sí. La culpa no es del indio, sino... No, ya estoy confundiendo el de la vaca, ya estoy como el Chapulín Colorado. Sí, sí, bueno. Mejor. El objetivo está que están metiendo policías, están metiendo autoridades, pero que definitivamente si yo me le pongo aquí a un policía de tránsito y le digo, oye, de acuerdo a la ley universal, me declaro libre, yo soy un ser humano y me rijo por una ley por encima de todas y te vas al payaso. Pues en ese momento aquel sin cranearle mucho, agarra una pistola que además le enseñaron 20 horas nada más de uso y ya sabe que la puede disparar y puede ocurrir cualquier tontería. Entonces, yo creo que esta información de una humanidad libre, una humanidad con derechos cósmicos, con derechos a la vida, con derechos a la simbiosis y demás, fue escrita
antes del reseteo, ¿sí? Y la granja prisión, la gran control mundial que tienen sobre la humanidad, ese antiguo orden mundial, lo tuvieron que resetear, tuvieron que apretar el botón, lo más seguro que fue con armamento bastante pesado. No es el diluvio de la Biblia, el diluvio de la Biblia ocurrió mucho más atrás todavía, el que sí movió continentes, el que deformó la Tierra a nivel placas tectónicas, el que fusionó, California era una isla y se fusionó y se hizo la península. Eso fue anterior y desde mi punto de vista fue uno de los reseteos probablemente 3 o 4 atrás, que sí fue hecho con grandes cantidades de agua y movimientos muy, muy cataclísmicos. Pero entre 1700 y 1800, que lo mencionan pues varios historiadores, cuando contrastamos mapas antiguos, cuando contrastamos relatos antiguos hacia los nuevos, inclusive toda la información de lo que le dijeron Tartaria y aquella civilización anterior, justo en ese periodo, allí la humanidad ya venía reclamando, exigiendo e implementando todos sus derechos libres. No necesitaban ser esclavos de nadie. No necesitabas papel moneda para hacer transacciones entre personas. Desconocías la autoridad, pero en realidad había una autoridad moral, ética, profesional, espiritual entre los seres humanos. Pero lo más interesante de esa época, antes del anterior reseteo, es que la humanidad tenía la energía libre. ¿Sí? O sea, fíjate cómo estamos mezclando los derechos universales, Sí, los derechos del ser sí, humano con la energía, que claro. aparentemente nos dice que es separado. Pero fíjate bien, ¿qué ocurriría si al día de hoy, 10 de mayo 2022, en una cajita de 40 por 40 en una casa tienes una planta de luz perpetua que no requiera combustible, que con ella puedas cargarle la energía a tu coche, la iluminación de tu casa, tener un aire acondicionado que ahora mismo se viene un calor terrible en todo México y creo que como que la cosa anda media rara a nivel climático. Entonces, imagínate que tuviéramos energía libre. Bueno, se supone que en la antigua Tartaria y en muchos puntos del planeta ya se había difundido esa energía libre. Y entonces, fíjate bien, estaban perdiendo el control económico, la gente ya no necesitaba dinero, estaban perdiendo el control de la energía, la gente ya no tenía creencias, la gente se estaba rebelando contra los sacerdotes, los reyes ya no tenían poder, la gente de autoridad no les creían a los que impusieron como los antiguos profesores que no se llamaban así, eran más sabios, filósofos y demás, en realidad fallaron. Entonces, cuando empieza a fallar el sistema, se vuelve un caos sistémico. Y entonces, la gente ya creyendo en un OPPT, eliminando todos sus dioses, eliminando todas sus creencias, eliminando el dinero y teniendo la energía prácticamente para Libre. ellos mismos, la libre, que en muchas investigaciones se ha visto cómo las cúpulas de muchos edificios antiguos que ahora nos dicen que son iglesias, catedrales, bibliotecas, estaciones de tren, palacios de gobierno, etcétera, vienen de una civilización anterior donde se observaba que no había redes eléctricas, no había cables de cobre, pero la gente sí tenía una serie de bombillas y dentro de esas bombillas había como un gas y aparte había restos de mercurio, había plaquitas de oro y otras cosas más. Y hay algunos mitos, eso no lo he podido comprobar 100%, que tocaban unos órganos de viento que llegaban a un nivel de frecuencia y en esa frecuencia excitaban las bombillas que podían durar lo que sería toda la noche excitadas, pero con energía libre, sin cables y sin Y, nada. imagino que la creación de la tele, del cine y todo esto fue creado a partir de ese momento en que no pudieron controlarlos. Entonces, Sí, hicieron ese reseteo y dicen, ahora hay que ser más inteligentes y creamos esto para el control de masas o el control general. Me imagino, ¿no? Porque
Absolutamente. ¿No? Sí, sí, es correcto, porque mira, se han encontrado mucha información, por ejemplo, lo que dicen que son los ovnis, el famoso platillo volador y que sale de la Tierra, vuelve a la Tierra, se mete al mar, hace movimientos supersónicos y demás. En realidad, eso es tecnología humana. Esa tecnología viene del antiguo orden mundial, cuando nosotros ya inventábamos métodos de transporte sin necesidad de combustible y por medio de la vibración que tiene el planeta, como una especie de vibración, que no es la onda Schumann, porque luego me empiezan a decir, es la onda Schumann, el planeta vibra. No, la Schumann es una resonancia y ahorita hablando de energía hablaremos un poquito de eso. Pero Qué bueno. lo- Sí, porque los, tenía la duda. sí, los Ujú. pulsos de la Tierra es una frecuencia que está pulsando, que está ahí. Nos han dicho que es electromagnética, pero yo creo que además de tener el eje eléctrico, el eje magnético, debe tener un eje acústico y otras frecuencias más que no necesariamente caen en la franja ni eléctrica ni magnética. Entonces, hay frecuencias que son energía vibracional que cuando uno las escanea, haz de cuenta que si yo pongo un oscilador y me voy desde todo el ancho de banda de frecuencias, en algún momento entro en esa frecuencia de la Tierra, genero una armónica junto con la Tierra y en ese momento amplifico, en el momento que me sincronizo con la Tierra y le saco la energía a la Tierra. Ahora bien, hay lugares en el planeta que no necesariamente es la misma frecuencia. Para esto tienes que escanear antes. Y una vez que la escaneas, ya la sacas. Entonces, ¿aquí qué ocurre? En el antiguo orden mundial que implantaron todos los reinados, que implantaron todos los sacerdotes, que implantaron muchas creencias, que de ahí viene un poquito el tema del cristianismo. En el tema del cristianismo también fue un reseteo todavía más atrás. Ese nos va a dar para un programa entero, ¿eh? Porque si no, ahí sí me voy a desviar entre el OPPT y la energía. Pero bien, Ok. nada más para hablarlo muy brevemente, en el cristianismo fue un colectivo. ¿Por qué crees que Herodes mandó matar miles de niños? El detalle es que se les descompuso la maquinaria de vibración de los planetas sobre la humanidad y entonces la gente estaba naciendo despierta. Entonces hubo una generación muy fuerte de despiertos que de alguna manera se tenían que controlar y ¿qué hicieron? Mátenlos, mátenlos, mátenlos y obviamente pues no mataron a todos y cuando estos niños crecen, obviamente las mamás los protegen y cuando cumplen aproximadamente entre 30 y 35 años, pues ellos se juntan. Y eso fue un movimiento que hizo del antiguo orden mundial. O sea, uno más atrás que como decimos aquí en México, pues ya la regaron, o sea, la regaron y otra vez, pum, reseteo y, y vuelta para adelante. En esa vuelta para adelante es el antiguo orden mundial, que sería desde lo que nos dicen el año cero, que es el de Cristo, hasta 1700, yo calculo que fue 1780, 1790, más o menos, hay un margen de error, pero se les fue de control. La gente estaba escribiendo cosas como el OPPT, la gente tenía cientos de formas de sanación en la vibración, por ejemplo, curaciones milagrosas, parecido a lo que hoy nos dicen el chamanismo, antes no se llamaba así, y podíamos hacer alquimia, podíamos hacer muchas cosas. Y entonces, ¿qué dijeron? Esta gente ya va imparable, vamos a hacer un reseteo. Meten esa famosa lluvia de lodo, esconden todo lo posible del antiguo orden mundial relacionado con los derechos cósmicos de la persona, relacionados con la energía, relacionados con temas de sanaciones y demás, relacionados con muchas cosas. ¿Y qué hacen? Dicen lo que tú mencionaste. Ahora hay que hacerlo bien, ¿sí? Porque como dijo el español, la habéis cagado. Bueno, pues si ya la habéis cagado de la vez anterior, pues dicen, pues vamos a hacerlo bien, ¿sí? Es, Claro, un, claro. es una pandilla y apoyados con inteligencia artificial y apoyados con muchas otras cosas,
para ser parásitos y no trabajar. Entonces, Fíjate, googleé ahorita la Revolución Francesa y ajá, fue el 5 de mayo de 1789. O sea, coincide un poco con la fecha que tú estás mencionando. así es, Te imponen otra historia. En vez de sí, lo que pasó, te imponen otra historia, ¿no? Así correcto. lo puedo visualizar. Porque te ponen, digamos, hay algo que es el subconsciente colectivo que te manda a decir que algo grave ocurrió ahí. Por ejemplo, yo Ujú. todavía sueño, quizás vidas pasadas, donde recuerdo ese cataclismo, recuerdo un poco el diluvio, recuerdo de repente que no paraba de llover, que quería yo construir una nave para salvar a mi familia, salvar a mi pueblo, y no pude hacerlo porque nos ganó el tiempo de que se vino ese cataclismo. Y entonces en ese subconsciente colectivo, ahora escribieron Revolución Francesa, los incendios de las grandes ciudades como la de Chicago, la de Londres y demás, sucesos que se vinieron, guerras napoleónicas, que esas fueron un poquito más atrás, entre muchísimas otras cosas, pero en realidad fue un reseteo. Ahora bien, ¿qué fue lo primero que persiguieron? Todo lo que eran libros de las personas, todo lo que eran escritos, las bibliotecas y demás. Todavía hasta las guerras del Golfo Pérsico, que lo mencioné alguna vez, creo que contigo la vez pasada, no recuerdo muy bien, hasta ahí fue Sí, saqueo de información, porque si no se les puede ir de control, la historia que sí, sí lo escribieron mencionaste. falsa, ¿sí? La historia Sí, falsa, sí, que sí, fueron atacaron museos y ciertas cosas. Eso fue lo bibliotecas, que mencionaste. museos, Exacto, universidades, exacto, para exacto. desaparecer cierto tipo de literatura, donde se habla, vuelvo a repetir, desde los derechos del humano, que no son derechos, simple y sencillamente es nuestro modus vivendi original, hasta la energía. Y entonces, curiosamente, en ese momento se vienen toda una oleada de pseudocientíficos, se vienen toda una oleada de universidades implantadas en lo largo y ancho del mundo para implantar el conocimiento aparentemente. Entonces, fíjate bien, ahora ya tenían la estrategia perfecta. A la gente le hacen creer que se vino una revolución industrial, que desde el vapor, que es una forma de calentar el agua con combustión y tener una máquina de vapor, nos implantan todo. Yo soy experto en termodinámica, al menos eso me hicieron creer, entender bien desde la máquina de vapor hasta, digamos, una reacción nuclear para poder tener una nucleoeléctrica, una geotérmica, una planta hidráulica, una eólica, un ciclo combinado, una turbina de gas, etcétera. Eso es lo que hago diario, ese es mi desarrollo allá en el Avatar y en el mundo Matrix. Pero me doy cuenta que un Nikola Tesla es un farsante. Total. Y la gente ahora, wow, los postulados de Nikola Tesla, y los hacía en una mesa, así meditando en estado autista, con mucho respeto a todos mis amigos autistas, y él ya le dictaba en el plano y lo bajaba. Un Albert Einstein que en realidad, si vemos su biografía realmente, él estaba ahí en la oficina de patentes y le estaban dictando toda la información para que hablaran de las nuevas teorías, preparando una humanidad cableada. Sí, un segundito. Esa Sí. humanidad cableada no es la energía que realmente nosotros tenemos libre. Si te fijas, nos hacen creer que la energía tiene que viajar por cables, se viene toda una industria, de ahí los Rothschilds, de ahí todas las familias más poderosas, de ahí General Electric, Westinghouse, ABB y todos los que hasta hoy, Siemens, siguen controlando la energía del mundo. Detrás de ellos hay familias muy poderosas. Algunos son marcas, lo que dije, otros son apellidos. Pero ellos iban preparando desde un Nikola Tesla todo el mundo de la electrificación, ¿sí? Ahí tienes, por ejemplo, a un Nikola Tesla haciendo experimentos con Van Gogh, abriendo portales, y ahí está la pintura de Van Gogh con unos solecitos que decían, pues ha de haber andado bien fumado el Van Gogh. No, él vio los portales que Nikola Tesla estaba haciendo con sus grandes cantidades de energía eléctrica. Y ahora bien,
Con la energía eléctrica en cada domicilio, en cada casa, en cada fábrica y demás, podemos transmitir información. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la red eléctrica nacional de cada país, en los cables de alta tensión, en el núcleo del cable de alta tensión, fibra óptica. Y esa fibra óptica puede transmitir, por ejemplo, los franceses tienen todavía el internet por el cable eléctrico de la red nacional. Y algunos países transmiten la telefonía a través de la red eléctrica. Por ejemplo, nosotros en Comisión Federal de Electricidad podíamos hablar por un teléfono interno con la red eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Podían tener y escuchar cualquier conversación, y esto es una patente que está bueno, son varias patentes que a través ahora de los focos, sobre todo los que han ido modernizando, los LEDs y los anteriores de gas, de mercurio y otras cosas, podían escuchar esta conversación, ¿sí? A ese nivel perfeccionaron el control, ¿sí? Porque antes todo se escuchaba en el secreto confesionario y era el Facebook de antes, o sea, alguien se sacaba, encontraba un dinero, iba y le decía al padre, ¿no? Y el padre en pocos minutos lo delataba con alguien y ya le quitaban el poder. Si alguien quería ser presidente municipal, pues iba con el cura y el cura era la red de información. Cuando ven que la población mundial crece, dijeron, a ver, reseteo, sí, pero ¿qué tenemos que hacerles? ¿Les vamos a dejar la energía libre? No, 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 diles que es complicada, que la energía viene de la combustión, de quemar algo primero para poder tener máquinas de vapor. Después tenemos que generar grandes yacimientos de petróleo, que eso se puede desarrollar con, ya sería otro tema de conversación, que son tecnologías de nanopartículas, una especie de fermentación, pero más acelerado, y ahí tienes yacimientos de petróleo en el Golfo de México y en otros lados, que antes eran grandes cantidades orgánicas y ahora por medio de una actividad bacteriana más parecido a nanorobots, generas pozos petroleros. Muchas patentes de estas las tiene la familia Bush y demás, y nos hacen creer un control petrolero mundial. De ahí se viene que todo tenga que ser los coches con gasolina, con diésel, explotación de gas, refinerías y demás, y finalmente la electricidad de casa llegue por cables. Y la gente ya no busca más allá. Y ese es un control total. Entonces, cuando dijeron, o controlamos todo por energía y controlamos todo por sus creencias limitativas. De manera que el conocimiento limitativo se lo encomendaron a la propia familia. Fíjate bien, la familia todavía hasta el día de hoy cree que educar al niño es llevarlo a los 3 años a una guardería. Yo le digo a muchas personas, lo estás adoctrinando, se lo estás entregando al sistema desde muy temprano. Déjalo ser niño, déjalo disfrutar, que empiece a experimentar en el jardín con su perrito, con su gatito, que empiece a experimentar con sus juguetes solito, que desarrolle habilidades solo junto contigo. Y ya como a los 6 años, 7 años, si te late, llévalo a la escuela. Pero si no, pues a ver qué haces. Yo creo que todos fuimos víctimas de ese adoctrinamiento, porque nuestros papás sí nos llevaron desde preescolar y pareciera ser lo mejor. Y no. Entonces, lo que trato de decir es que toda la implantación de lo que hoy nos dicen que es energía y de lo que hoy nos dicen que es conocimiento, es control. Es control. Ahora, en estos momentos, a estas alturas de la civilización, ya muchas personas como yo, inclusive unos muchísimos más avanzados que yo, estamos haciendo experimentos de energía libre. Pero fíjate bien, ahora sí, para yo desarrollar la energía libre vibracional, necesito hacer una cabina de caja de Faraday, porque estamos dentro de un caldo de ruido AM, FM, onda corta, Wi-Fi, todo lo que te imagines en entropía de ruido que no podemos escanear tan fácilmente al planeta. Ahora, esa entropía de ruido en su sumatoria de ruidos es lo que se conoce como la resonancia Schumann, ¿sí? Que es como esos pulsos donde, pum, de repente se dispara en cierta frecuencia y otra vez se dispara.
y la gente dice, ay, estamos elevando la conciencia y nos estamos elevando a la cuarta, quinta D y la resonancia Schumann se está acelerando. Pues se está acelerando por tanta antena que está prendiendo los controladores, tanta cosa que están desde el cielo, ahora están metiendo lo que nos dicen que son satélites, que no son satélites, ya después lo explicaremos en otro programa, y estamos en un caldo de ruido, ¿sí? Y entonces, mientras no aislemos el escaneo del planeta, tengo que hacer primero una caja de Faraday, meter todos mis equipos allá adentro, con unos audífonos, estar con un generador de ondas y unos bulbos de alto vacío, unas plaquitas de oro. Necesito tener ahí como unas especies de bobinas llenas de líquido de mercurio y ir poco a poquito. Eso cuesta dinero y tiempo, ¿sí? Pues fíjate, justo cuando ya me voy a poner a hacer mis experimentos, pareciera que me ocurre de todo. O hacia un lado, donde de repente el abuelito se va a morir, la tía la tienen que operar o acaban de atropellar al perro de no sé quién para que te distraigas. O como no caigo en la trampa ya de eso, no, pues ahora del otro lado. Mira que a mi empresa la acaban de seleccionar para que haga la construcción de la planta más importante del mundo mundial. Y ahí tienes que te atrapan por ese lado y entonces mis experimentos, curiosamente, se quedan ahí. Es más, cuando digo, ay, qué aburrido está el día, quiero que pase algo, me voy a sentar a ver si hago mis experimentos de energía libre. En 20 minutos ya me está hablando alguien que me tengo que mover de ahí, ¿no? Y sí Entonces, pasa algo. Okay. es correcto. ¿Cómo ves, Agustín? Pues, híjole, pues sí, es un poco cambiar el paradigma y como te decía, a veces de pronto ya no sé qué creer, ¿no? O sea, lo que acabas de comentar de Nikola Tesla era como una esperanza, ¿no? De nuevas tecnologías, pero finalmente el control tiene que empezar desde alguna forma y te hacen ver a alguien el que sufrió, te hacen ver a alguien bueno, otro malo y otro menos malo y entonces te vas yendo con uno y con otro y cuando con esta información me doy cuenta que ni uno es tan bueno que el otro ni tan malo. O sea, es todo Sí, creado para generar un control. Entonces, esto pues a mí me preocupa y lo que me ocuparía, lo que te preguntaría o lo que me gustaría que a lo mejor pudieras, eh, has hecho comentarios en tus programas, yo he visto varios, uh-huh, en donde hablas de que nosotros tenemos la posibilidad de ser creadores y de generarnos el presente que queremos y el futuro que queremos. Entonces, en este sentido, eh, esta energía se va a terminar en un momento, es decir, es un nuevo reseteo que lo está provocando, efectivamente hay un despertar de conciencia, o lo están creando ellos para el control total. sí. Bueno, antes de responder un poquito a la pregunta y reflexión que me haces, mira, un Nikola Tesla, por ejemplo, casi seguro que ni siquiera él sabía que lo estaban utilizando, ¿eh? O sea, me refiero un poco porque he leído muchas veces bibliografías de él, inclusive algunos libros, textos y demás, y lo estaban utilizando. Es como, por ejemplo, yo no puedo hablar mal de los curas de hoy. Hay sacerdotes buenísimas personas, inclusive pueden ser hasta mis amigos, pero ni ellos saben que los están utilizando y ellos creen que están dándole la verdad al pueblo y creen que lo van a ayudar. Entonces, un Nikola Tesla es alguien así, o sea, que pudiera ser hasta un ser humano de buen corazón, pero bien adoctrinado. Tú vas a decir esto, mañana vas a decir lo otro y te vamos a hacer miembro del Club Real de los Caballeros de la Vela Chueca y tú ya eres parte de esto, ¿no? Entonces, esa necesidad de pertinencia que tenemos los humanos es lo que a veces nos hace creer en grupos de poder y demás. Entonces, eso está pues como pseudo comprado, ¿no? En ese sentido. Ahora sí,
¿qué somos como seres humanos creativos? ¿Qué podemos hacer ahorita con los elementos que tenemos? ¿Qué no podemos hacer con lo que hay? Bueno, vuelvo a remitirnos. Estamos en un caldo de entropía, llámese entropía como ruido, desorden, energía en desorden, ¿sí? Entonces, hay muchas teorías que dicen crear desde el desorden. Quiere decir que aún con este relajito que se está haciendo, desde ahí podemos crear. Bueno, yo recomiendo varias acciones en paralelo, ¿sí? Primero, para quitarle poderes vibracionales, energéticos o como le queramos llamar a este cuerpo, lo primero que hicieron fue doparlo. Mucho dopaje que viene en la alimentación, que viene en los parásitos que tenemos a nivel intestinal, a nivel de piel, a nivel de boca, a nivel de muchas otras cosas. Pues todo eso fue como bajarle carga al cuerpo. Segundo, afuera estamos en un caldo de ruido electromagnético y de muchas otras cosas. Y finalmente, toda la cantidad de creencias que nos han metido de no, eso no se puede, eso está mal, imposible y demás. Como por ejemplo, levitar, que digamos ahora en este momento, vamos a entrar en una condición vibracional y nuestro cuerpo va a flotar porque la gravedad no existe. La gravedad es algo que vibracionalmente le pusimos a la materia y ahora, pum, estamos pegados a este plano. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer como individuos? Uno, reaprender. Dos, quitarnos tanto parasitaje. Tres, hacernos una especie de caja de Faraday natural, que podría ser nuestro propio campo morfogenético. Y cuatro, empezar a practicar desde lo más simple. Por ejemplo, cuando uno empieza a hacer eso, te empiezan a regresar un poco más la telepatía. Ahí en mi equipo de trabajo me dicen que si soy brujo, ¿no? Porque pues, a veces llego y empezamos la reunión con un tema que a mí les estoy pidiendo que entremos en ese punto y me dicen, doctor, justo antes de que entrara en la puerta, estábamos preparando eso porque creímos que nos iba a pedir esa información. Y me dicen que si tengo poderes, ¿no? Digo, no, pues Pues sí, empiezo a telepatía. tener telepatía con ustedes y es un grupo. Cuando lo hacemos en grupo, se amplifica. Cuando lo hacemos solo, no amplifica nada. Cuando lo hacemos, por ejemplo, en una energía sexual, vamos a decir, se amplifica más. Por ejemplo, Claro. ¿por qué los poderosos y poderosas se reúnen en sitios donde no entran ni siquiera la señal del celular? ¿Por qué se reúnen a veces en alta mar? ¿Por qué se reúnen en edificios blindados electromagnéticamente? Y todos ellos practican, el más jodido de ellos practica lo que nos han dejado ver como la cábala o cosas por el estilo. En la cábala te dicen que tienes que pensar en un deseo, ponerlo en una estrella de David, y que ese deseo tiene que romper una capa que cubre la tierra, que en este momento está apoderado, que afuera un ser todopoderoso te va a dar la idea y que ahora el deseo va a regresar y va a regresar a ti ya con toda la solución. Ah, caray. Entonces, ellos saben que estamos dentro de un caldo de entropía, ellos saben que nos mantienen así y que nos han implantado miles de creencias. Y todavía para amplificar más esa energía, hacen actos sexuales que amplifica todo eso. Y ahora lo han mitificado también, pues de que hacen rollos feos con los niños, eso pues eso nos daría para otro programa muy fuerte, que eso sería muy delicado, Adrenocromo. el adrenocromo y cosas por el estilo, pero a final de cuentas, toda esta información está saliendo a la luz. Ahora, también dijiste algo, ¿qué está ocurriendo? ¿Hay un despertar de conciencia o algo así? No, yo creo que se vino un aluvión de información adrede a propósito por estos controladores que dijeron, ¿quieren saberlo? Suéltenselo, ya, ahí les va. ¿Sí? Es como cuando yo, por ejemplo, voy a dar un curso de termodinámica y los alumnos no están poniendo atención, pero más de algunos sí quieren saber la información. ¿Qué les digo? Chicos, pues ahí les van 14 capítulos de golpe, pum, entiéndalo el que quiera y si tienen dudas, ahí me hablan y ya me doy la media vuelta. Pues algo parecido está ocurriendo. Yo recibo a diario en el teléfono móvil, en el Facebook, en el WhatsApp, en muchas cosas, me mandan cientos de videos. Podría estar las 24 horas viendo la información
viendo el internet de todo lo que la gente me dice, oye, Saleta, velo, revísalo. Entonces, qué bien, yo les agradezco mucho y no dejen de hacerlo, porque mucha de la información que ahora veo es gracias a que me han recomendado cosas muy buenas. Algunas ya las vi, pero ¿qué crees que ocurre con otras personas? Están cayendo en depresión muy Sí, severa por toda esta sí, información que les viene de golpe, ¿sí? Y luego de sí. repente descubren información como el OPPT. Ay, qué bien, nos haremos millonarios y saldré de jodido y ahora ya me rebelaré contra la civilización entera. Sorry, pero era escrito para la civilización del antiguo orden mundial, ¿eh? Y aquellos que se rebelaron, pues mira, ¿en qué terminó ese reseteo? ¿Sí? Y también en el tema de la energía, ¿qué hicieron? Pues vieron que el planeta entero no necesitaba tributarle a nadie, tenían un estado placentero, estaban recuperando su soberanía, estaban teniendo energía ilimitada. Eso les daba oportunidad de condensar agua pura, eso les daba oportunidad de tener sus cultivos, de tener su propia pues, manufactura de telares y demás, y sus palacios. Pues, ¿qué dijeron? Va para atrás, quitemos todo eso y borrémoslo del planeta. Y aparte, implanten en las leyes de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De Solo se manera que si tienes una energía almacenada, no la vas a poder transformar. Ni la puedes tomar de la condición etérica, ni puede venir de la energía punto cero. Entonces, esta parte yo creo que estamos llegando como civilización a esto. ¿Por qué? Porque muchas personas también nos estamos desparasitando de cuestiones biológicas, desparasitando de cuestiones de creencias, desparasitando de toda la información que anda por ahí y aparte nuestro campo morfogenético se está convirtiendo en está una caja de... ampliando. Sí. Ese es el verdadero despertar de muchísimas personas a nivel mundial. ¿Cómo ves, Agustín? Ok, está padre este despertar, pero que nos espera lo mismo que... esa es la duda, o sea, en otro programa hablas y planteas inteligentemente de que Jehová o Jehová se está desmoronando, la inteligencia artificial, hablabas de costos de mantenimiento, de no nada más económicos, sino intelectual, de personas, de desmoronamiento de la inteligencia artificial. Entonces, al estar habiendo tanta información, algunos dirían no, es porque se está abriendo la información y se está desnudando a los que están ahí adentro, se está viendo lo que realmente hacen. Para muchos es, ay, vaya, por fin, ¿no? Pero con esto que me dices o que nos comentas al auditorio es un plan de ellos o podría ser una estrategia para mandarte toda la información y que entres en depresión y sigas generando más energía, ¿no? Este, Sí, hay, mira, hay esperanza, es la la, pregunta, hay esperanza. la gran esperanza es que cada vez es más notorio que ha habido entre ellos como una especie de cambio de estafeta. Del antiguo orden mundial al nuevo orden mundial y ahora en esta transición se ve que estas cúpulas de control han tenido cambios de estafeta donde los grupos anteriores no quieren soltar esta estafeta. Estoy hablando, por ejemplo, de lo que bíblicamente nos dijeron que eran los 144,000, que son 12 familias por 12,000 personas, donde Jehová o Jobat les había prometido esta tierra. Eso ya ocurrió, o sea, esto en el Apocalipsis, tengo un capítulo donde digo que el Apocalipsis ya ocurrió, y cuando comparas el Apocalipsis con todo lo que ya se está viendo ahora, hay una gran ventaja que dice que en el final de los tiempos, esas cabezas se empezarán a devorar unas con otras, y eso ya está ocurriendo, que quiere decir que los grandes imperios, por no soltar el poder, se están devorando uno con otro. Y pasa Entre en la ellos. política. Uh -huh. En la Uh -huh. política,
un político con tal de mantenerse en el poder es capaz de decir que el otro político era maricón y se metía con su sirviente y su chofer eran sus amantes, ¿no? Entonces, y antes eran sus juramentos de lealtad, que jamás iban a salir esa información, que mira, que seremos una hermandad y que todo este rollo. Entonces, el punto clave es que están llegando a una debilitación o debilitamiento, no sé cómo se diga, estos grupos. Se nota. Entonces, para la humanidad es una buena noticia porque no tendríamos que hacer nada más que ver el partido de fútbol de ellos, Esperar a que se destrocen. a que Ajá. se rompan su mandarina y que En finalmente... gajos. Ajá. Ok. Ahora, cuando estaban unidos, le daban mantenimiento a esta inteligencia artificial. Ahí tienes las grandes alianzas del Atlántico, la Unión de Países, la ONU y demás, las grandes agencias mundiales internacionales del espacio de millones de dólares para, wow, darles creaciones. Últimamente ya no están teniendo los financiamientos que tenían. Entonces, hay muchos fallos de la Matrix que se dejan ver a todos lados. Esos fallos de la Matrix son que ya no a todos nos pueden interferir tan fácilmente, que empezamos a tener ya una noción más clara de esta realidad, que podemos ver, inclusive, yo les digo ahí irónicamente, el conejo del mago detrás del saco y hasta decir, pues mira, ahí trae el mago, el mago trae el conejito y se lo estás viendo. Así ocurre ya en estos momentos. Entonces, esta generación se está empezando a despertar en forma espiritual unos con otros, parecido a lo que comenté, como en la época de lo que nos dijeron que era el cristianismo, pero que en realidad ya nacían los niños con una intuición muy elevada. Ahora mismo está ocurriendo eso. De ahí viene mucho el tema de la famosa inoculación, como para ralentizar un poquito todo esto. De ahí viene mucho el tema de que, por ejemplo, a ti y a mí nos dijeron que el petróleo se iba a acabar desde hace 20 o 30 años, ¿no? Cuando estábamos en la escuelita, que, uy, se acabará y vendrán Colopo. Ajá. las energías Desde renovables, el pues no. Colopo. Sí. Y ahora resulta que están descubriendo cada vez más y más, y cuidado, que ahí viene el tema del litio, ¿sí? Ahí viene el Sí, tema sí, del sí. litio y aquí en México aparentemente tenemos litio, según esto, por todos lados y que ahora se vienen los coches eléctricos y demás. Entonces, hay como una carrera de despertar de conciencia, pero también hay una agenda de, vamos prediciendo cuánta conciencia despiertan para que les tengamos siempre como una especie de service pack para que ellos no se terminen de despertar, ¿sí? Entonces, pues en el tema que nos concierne hoy, por OPPT, yo ya no les creo, ¿sí? Yo no les creo. Ok. Son estatutos muy bonitos, cada uno tómelos porque sí nos puede pertenecer, pero hay una parte media rara en el OPPT, que es el yo soy, y en ese yo soy es una tendencia de como de darle de repente el poder hasta una deidad. La palabra yo está tergiversada, ¿eh? Esa fonética. Entonces, al final de cuentas, yo les pido que mejor investiguen muy bien esos contenidos, tomen del OPPT lo que resuene y jálenlo para acá. Y, como ya acabo de decir también en el programa, si tuviéramos cada familia una energía libre en casa, se vendría bajo el sistema absolutamente en todo. El sistema y el modelo económico se vendría abajo, porque imagínate, te vas a la casa del pueblo y allá, con pura energía libre, puedes poner sistemas de condensación para obtener agua de la atmósfera, podrías tener un sistema de riego, podrías tener tus cultivos, podrías tener el confort en tu casa, podrías mover rocas, podrías hacer un palacio y, final de cuentas, no tributarle a nadie y no tener que ir ni a trabajar, ¿sí? Porque la energía sería tuya. Entonces, Claro. ¿por qué tanto control en la información? Pues para que nadie entienda ni siquiera que tienes derechos universales. ¿Por qué tanto control en la energía? Porque se les iría el control a ellos. Entonces, creo que si ahora sacáramos todo eso a la luz, estaríamos próximos a un reseteo. Me lo han preguntado muchas veces. Oye, si ya lo hicieron antes, ¿lo van a hacer otra vez? Mira, lo han Lo podrían intentado. hacer.
Sí, lo han intentado, no les está saliendo muy bien, no están ya, desde mi punto de vista, de una cuestión organizada y no puedo decir que de otro plano nos estén alivianando, nos estén ayudando, porque caería de nuevo en la creencia de un ser buenecito. Hoy tuve una conversación con una amiga que decía, ay, es que los pleyadianos nos están ayudando. Luego escuché a otra persona que decía, los grises ya son, ahora sí son buenos, ¿no? Ahora sí, no, ya se disculparon con la humanidad por tanta experimentación. Ahora otra persona decía, ay, es que los Anunnakis sí fueron los creadores, pero se fueron, le dejaron a los grises este plano y ahora ya regresaron y van a poner orden y nos van a ayudar. Yo creo que todo eso son puros palos de ahogado. Cada individuo empiece a hacer su blindaje, su desparasitación, su intercomunicación con su clan, con sus seres queridos, con la gente que está próxima a ellos y empieza a discernir la información. Esa entropía de información que hay, pues ya nada más ordénenla un poquito. Si en ese momento no la entendiste, déjala en temporales y luego tómala de nuevo cuando ya estés investigando. Yo hago mis notitas, tengo todos mis escritorios llenos aquí de papelitos y luego los archivo y luego los pongo, los quito, pero en algún momento las piezas vuelven a embonar, ¿sí? Y yo sí creo, sobre todo, hay mucha información de rusos, ahorita se está viniendo mucha gente que está abriendo tecnología rusa de energía 0.0, energía que es etérica, no requiere baterías, no requiere nada, y confío plenamente que esa gente de buen corazón va a compartir sus conocimientos a alguien para que los repliquemos gratis, casi casi como aquella serie de la película de Mad Max, que yendo a un deshuesadero y quitándole piezas a un coche y luego armando con los radios viejos y algo así, vamos a poder tener máquinas y energía 0.0, ¿sí? Y en algún momento van a querer hacer su tontería de guerra mundial, van a querer hacer su miedo cósmico o que van a bajar los pleyadianos y que esto se va a poner bien. No, yo creo que no hay que caer en esas trampas y lo único que tenemos que hacer, cada quien a tu microentorno, empezar a armonizar para después sea un macroentorno, como si fuera un cuerpo de muchas células. Ya Salvarnos a andamos cerca. nosotros mismos. Nadie nos va a Sí, venir a salvar. Es nosotros. exactamente. Nosotros somos los verdaderos Y salvadores. Sí. exactamente. Y me surgen muchas preguntas, incluso el protagonismo que noto que México está como comenzando a tener, que probablemente este tema pudiera ser en otro momento. No sé si tú lo observas igual, pero yo noto cierto protagonismo natural, no sé por qué o de dónde, pero como que hay cierto protagonismo. Que en su momento me gustaría que pudiéramos tener otro programa en donde pudieras abundar, pudieras comentar un poco más de este tema. Y bueno, de los que están pendientes que comentamos ahorita, surgieron muchos temas. Eh, Alejandro, pues ya estamos en tiempo. La verdad es que se pasó rapidísimo. Rapidísimo esto, Esto del, sí, sí, sí. esto del tiempo es tan relativo que cuando estás tan a gusto, tan cómodo, sucede y ni cuenta nos dan. Alejandro, ¿cómo te gustaría cerrar el programa? No, pues bueno, mandando un mensaje a todos nuestros escuchas que pueden ver esto desde cualquier lugar del mundo, que este programa se va a grabar, lo vamos a subir tanto a tu canal como al mío, y simple y sencillamente, como lo acabas de decir, cada ser humano sálvese a sí mismo y empecemos a dejar una trazabilidad de información a nuevas generaciones y como siempre les digo, rescatemos la sabiduría de nuestros ancianos, los tenemos a veces en casa mal utilizados, vamos a rescatarla. Y también el libro abierto, el libro en blanco, que son los niños, empezar con ese bucle, ¿no? A retroalimentar, a despertar, a saber que somos soberanos. El OPPT habla mucho de eso, nuestra soberanía y todo eso lo demás, pero yo les digo, aplícalo en ti, créetelo en ti y empecemos por ahí. Y en energía,
ve tomando poco a poquito. No se necesita ser científico profundo para hacer una máquina de estas. Simple y sencillamente busca tu intuición y en algún momento esto se va a destapar y cuando se destape todos vamos a empezar a tener energía libre y ahí van a ocurrir muchas tonterías de las que ya dije. No te espantes porque tampoco les va a salir muy bien. Los últimos reseteos han sido muy mal hechos. La prueba está que años después tuvieron que andar hurgando entre bibliotecas para borrar información y en esta vez ya no tienen, están blofeando como en el póker, cuando dicen a alguien, no hombre, me los voy a joder a todos y no traen juego. Simple y sencillamente quédate con eso. Los controladores no traen juego, están blofeando, ¿sí? Y cuando tú veas que la baraja está de nuestro lado y que la humanidad va a terminar y va a empezar esta nueva generación, ya está. No hay energías de afuera, lucecitas en el cielo que vayan a bajar. La verdadera energía sale de aquí, del corazón y del espíritu. Ok, pues te agradezco mucho, Alejandro. Otro tema va a ser las estrellas, el sol, la luna, que también es otro tema que va a explotar en la pantalla. Te agradezco muchísimo, es muchísima información, gracias por tu conocimiento, gracias por tus experimentaciones, gracias porque tienes la lucidez y estudiaste algo que te encaminó a llevar y a guiarnos a otros, ¿no? Te agradezco mucho por ese conocimiento y te mando muchas bendiciones para que sigas iluminándonos. Te agradezco mucho, Alejandro.